divertimos. Así que gracias a Dios la pasé lindo. Ese sería mi agradecimiento. Agradezco mucho por la garganta. Pero ese es mi agradecimiento a la pasé lindo. Amén. Gracias, Señor amado. Gloria a ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Vamos a cantar la alabanza número 16 de la carpeta. Solo confiando en ti, que haces maravillas, yo me levantaré, no me quedaré, avanzaré confiando en ti, que haces maravillas. Solo confiando en ti, que haces maravillas, yo me levantaré, no me quedaré, avanzaré confiando en ti, que haces maravillas. Maravillas haces tú, y en mi vida tú lo harás. Yo me levantaré confiando en ti. Maravillas haces tú, y en mi vida tú lo harás. Yo me levantaré confiando en ti. Solo confiando en ti, que haces maravillas. Yo me levantaré, no me quedaré, avanzaré confiando en ti, que haces maravillas. Solo confiando en ti, que haces maravillas. Yo me levantaré, no me quedaré, avanzaré confiando en ti, que haces maravillas. Maravillas haces tú, y en mi vida tú harás. Yo me levantaré confiando en ti. Maravillas haces tú, y en mi vida tú lo harás. Yo me levantaré confiando en ti. Gloria a Dios. Amén. El Señor nos siga bendiciendo. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. El Señor, mis amados hermanos, les saludo, les abrazo en el amor del Señor, Gracias, Señor. dándole gracias al Señor por este día que podemos estar en su casa, ¿no? Amén. Gracias al Señor porque hemos sido movidos por su Espíritu Santo a estar en este lugar
Esta semana la verdad que estuve bastante complicado de salud hasta ahora. No me podía levantar, ¿no? Estoy con mucho dolor de pecho, pero confiando en el Señor que Él ha llevado todas nuestras enfermedades. Señor, gloria a Dios. En la cruz del Calvario y confiando en Él, ¿no? Que el Evangelio es poder de Dios para todos nosotros y nosotros lo hemos visto y lo hemos comprobado. Gracias. Le doy gracias al Señor mientras veníamos en el microbús, veníamos viajando para acá y veníamos preocupados porque no llegábamos, ¿no? No es nuestra intención llegar tarde, sino que no venían los colectivos. Salimos temprano, nos preparamos, nos alistamos, todo, pero bueno. El Señor no lo ha permitido así, que lleguemos temprano, ¿no? Gracias, pero en el camino nos encontramos con un joven que estaba necesitado del Señor. El Señor lo puso allí para que nosotros le prediquemos y le mostremos la necesidad de congregar y la necesidad de estar en el cuerpo de Cristo insertado en la iglesia, ¿no? Gracias. Y hemos orado por él manifestó que no tenía agrado por la vida que le estaba llevando y bueno, le hemos anunciado el Evangelio, ¿no? Y gracias. Recibió al Señor como su Salvador ahí en la calle, le hicimos una oración y bueno, el Señor sabrá lo que va a pasar con ese joven. Amén, gloria a Dios. Pero fue para nosotros algo hermoso, ¿no? Porque hace rato que el Señor no nos pone a alguien en la calle para hablarle, no nos ponía a alguien en la calle para poder orar por él. Y bueno, gracias al Señor que nos ha puesto en la calle a este joven y pudimos orar y hacerle recibir al Señor, que es muy importante. Gracias, Dios. Y él se maravillaba, ¿no? Porque nosotros le compartíamos que lo que dice la palabra de Dios, que dice, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Y verdaderamente predicamos una palabra de fe. Fe es creerle a Dios, no como ya sabemos nosotros. Fe es creer a todo lo que Dios dice, a pesar de las circunstancias, a pesar de todo. Fe es creerle a Dios, creer de todo corazón que si Él lo dijo, Él va a terminar la obra. Amén, gloria a Dios. Nosotros la verdad que estamos pasando por situaciones también y el Señor nos alentaba a nosotros también por medio de esta palabra. No solamente fue para Él, sino también para nosotros. Fue como un clic que hizo. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y si nosotros anunciamos el Evangelio, es imposible que Dios. Es imposible porque Dios prometió. Él le ha prometido su escritura. Y así como nosotros declaramos, así el Señor va a hacer. Y yo me sentía mal, ¿no? Pero yo me maravillaba cómo él se maravillaba de lo que yo me estaba maravillando también con él. Y bueno, gracias al Señor, porque ahora sabemos que tenemos una palabra de fe, que el Señor ha depositado la fe en nosotros y podemos creerle y podemos saber que Él no nos va a defraudar. Así que le damos gracias al Señor y bueno, agradecer al Señor con esto, ¿no? El Señor siga bendiciendo. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Tiene que hablar fuerte, ¿no? Amén, hermano. Gracias le damos al Señor. Amén. Gloria a Dios. Siempre me viene a la memoria cuando dice que cuando el rey está en la casa, la bandera está en alto. ¿Saben lo que significa eso? Dice que cuando el rey está en el palacio, la bandera está en alto, pero si el rey no está, la bandera está a media astas, no está totalmente arriba. Y la palabra de Dios dice que el corazón contento hermosea el rostro. Amén. ¿Y por qué hay contentamiento en nuestro corazón? Porque el Señor pagó el precio por nosotros. Amén. Amén, gloria a Dios. Él nos salvó con salvación eterna, nos justificó de nuestros pecados. Nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en delito y en pecado, entonces hay gozo en nuestro corazón. Entonces que la bandera tiene que estar en alto, hermano. El corazón contento hermosea el rostro. Amén. El rey en la casa, la bandera en alto. No sé si lo pueden relacionar. Amén. Bueno, gracias le damos al Señor, amado. Gracias le damos al Señor por todas las cosas que van aconteciendo en nuestra vida cada día. Amén.
Amén. Gracias le damos al Señor porque Él, como decía recién, estando nosotros muertos en delito y en pecado, nos dio vida. Pero no solamente eso, sino que estando nosotros bajo el yugo de esclavitud, como dice ahí en Gálatas, que el niño no difiere del esclavo, ¿no? Porque los dos están bajo yugo. El niño es heredero de todo lo que el padre tiene, sin embargo no lo puede disfrutar. ¿Por qué? Porque es niño. No se le puede dar 2 millones de pesos a un niño porque no va a saber qué hacer con él. Capaz que pasa alguien y le dice me lo regalás y se lo regala, no sabe el valor. Y el esclavo lo mismo, él no es dueño de nada, no puede disponer de esos 2 millones, al igual que el niño, ¿no? Pero estando nosotros bajo esclavitud, el Señor nos dio vida, amén. No solamente que nos dio vida, sino que nos abrió los ojos de nuestro entendimiento, acercó el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Como dijo Pablo, no es que haya otro Evangelio, sino que hay algunos que lo tuercen para su propia perdición y arrastran detrás de sí a las mujercillas, dice, cargadas de pecado, dice, ¿no? Bueno, pero el Señor abrió los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros podamos ver con claridad. Amén. Ahora nosotros sabemos que somos libres para servir al Señor. Por eso hay gozo en nuestro corazón, amén. Y como decía un hermano hoy, no puede haber gozo si no hay justificación. Nosotros sabemos que fuimos justificados de nuestros pecados, amén. Él nos justificó delante del Padre, ahora somos sin culpa delante del Padre. Y bueno, ese es nuestro gozo, que no solamente Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en delito y en pecado, sino que Él nos justificó y nos hizo saber sobre la justificación. Porque hay hermanos sinceros que aman al Señor que todavía se creen que son pecadores, pero nosotros sabemos que somos justos, amén. No por alguna justicia que nosotros hayamos hecho, sino porque Él nos justificó de nuestros pecados delante del Padre. Y ese es motivo de gozo para nosotros, amén. Pero no solamente eso, sino que Él nos va dando el crecimiento. Él acercó a nosotros a aquellos hermanos que nos perfeccionan por medio de la palabra para que nosotros podamos ser parte de la edificación de la iglesia local. Amén. Como dice ahí en Efesios capítulo 4, versículo 11, vamos a leerlo, hermanos. Amén. Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos. O sea que, por más que tenemos los perfeccionadores dentro de la congregación, todavía no todos hemos alcanzado el crecimiento. ¿Cuándo termina ese crecimiento? Hasta que el Señor venga por nosotros, amén. O cuando el Señor venga individualmente porque llegó nuestro tiempo de partida, o cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, amén. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Fíjese, qué maravilloso, ¿no? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Acá la palabra para la obra del ministerio es para la obra del servicio de diáconos. Amén, porque dice ahí, como mi esposo siempre enseña, dice que los diáconos no están para limpiar la iglesia. Yo le agrego, no solamente para limpiar la iglesia, amén, sino que están para, ¿cómo dice la palabra? Para administrar el don de la fe. Administrar el don de la fe. Eso es el servicio. Todos somos diáconos dentro de la congregación, porque nos ministramos el misterio de Cristo. Amén. Nos ministramos el ministerio de la fe. Y ese perfeccionamiento produce en nosotros el querer llegar a la edificación del cuerpo de Cristo, porque así dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Fíjese, y recién hablábamos del niño.
Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de por todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Vieron? ¿Qué emplean? Las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Fíjense qué maravilloso. El perfeccionamiento que viene por medio de la palabra produce algo en nosotros. ¿Qué produce? El servicio los unos a los otros para la edificación. Por medio, como dijo mi esposo, de la administración de la fe. Nosotros nos administramos los unos a los otros la fe para ir creciendo, para formar el cuerpo de Cristo en la iglesia local, a fin de que otros también sean atraídos y perfeccionados hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo en cuanto a la fe. Pero, ¿qué significa esto para más en la vida práctica? Que nosotros escuchamos la palabra, está en perfeccionamiento. Gracias al Señor estamos en una congregación donde está el perfeccionamiento, amén. Pero el perfeccionamiento, si nosotros no lo recibimos, no lo meditamos, ¿cómo llega a ser una realidad en este vaso de barro el perfeccionamiento? Cuando yo escucho la palabra, pero como siempre hemos enseñado en este lugar, también la meditamos, como la oveja. Dice que la oveja o la vaca tiene 2 estómagos y ella come el alimento. Pero después llega un momento que se pone debajo de un árbol a la sombra y empieza a sacar el alimento que metió en el primer estómago y lo empieza a masticar de nuevo. Lo mastica y una vez que está bien triturado, lo manda al segundo estómago. Ahí ese alimento se convierte en alimento. Por eso, como dice mi esposo, una vaca negra come pasto verde y larga leche blanca, porque ¿qué hace? Come, después mastica y ese pasto se convierte en nutriente, entonces ella después tiene abundante leche para alimentar no solamente a sus terneros, sino a todos aquellos que sacan leche de sus ubres. Así es la palabra de Dios, llega a ser para nosotros un crecimiento. Cuando nosotros comemos el alimento, recibimos el perfeccionamiento en este lugar, lo llevamos a nuestra casa, porque ahora estamos nutriendo, no estamos comiendo, estamos tragando, por medio del oír, estamos tragando, pero lo tenemos que llevar a nuestra casa, sacarlo nuevamente a la boca y empezarlo a masticar. Y una vez que lo masticamos, cae en el segundo estómago y ahí se convierte en nutriente para nuestra vida espiritual. Así es la palabra de Dios. Pero si nosotros solamente comemos y no masticamos, eso no llega a ser alimento. Tal vez pase entero, así como lo tragó, así pasa de largo. En cuanto a lo natural y así también en cuanto a lo espiritual. Por eso, hermanos amados, para que nosotros podamos ver la transformación de vida hecha una realidad en este vaso de barro. Yo no tengo que esperar ver allá la transformación, tengo que esperar verlo acá. Y así cada uno en particular, cada miembro en particular tiene que ver la transformación de vida acá, pero no lo vamos a poder ver si no llevamos este alimento, el alimento que se nos habla, el perfeccionamiento que viene por aquellos que Dios puso dentro de la congregación. No llevamos ese alimento y lo meditamos, lo masticamos. ¿Cómo se medita? Como dijo mi esposo, escuchando por medio de los videos, porque ahora se graba, es más fácil. Antes anotábamos en un papel y lo llevábamos
Y ahí volvíamos sobre lo que habíamos escuchado. Bueno, ahora es más fácil, tenemos el canal de YouTube, tenemos Facebook, tenemos las grabaciones que podemos volver a escuchar y a ver qué dice el pasaje que leyó y leemos el contexto, leemos el texto. No entendemos, pero tenemos el Espíritu Santo. Decimos, Padre, no entiendo esta palabra. Abre los ojos de mi entendimiento, Señor. Yo quiero que esta palabra sea un alimento para mí, para que la transformación de vida sea una realidad en este vaso de barro, para poder darte a conocer a través de este vaso de barro, Señor. Esa tiene que ser nuestra aflicción. Que el Señor pueda darse a conocer a través de este vaso de barro. No tengo que esperar ver la transformación allá, que lo voy a ver, porque si todos tenemos la misma preocupación, usted va a ver la transformación en este vaso de barro, y yo voy a ver la transformación en su vaso de barro. ¿Vio? Pero tengo que estar preocupado acá, porque yo nunca voy a poder producir la transformación en la vida de otro hermano, sino que eso se tiene que producir acá, a través de la meditación de la palabra del Señor, pero no de cualquier cosa. A ver, voy a ver dónde el Señor me habla. Me abrió en el Salmo 23, abrí acá en el Salmo 23. No tiene nada que ver con el perfeccionamiento. Eso puede ser una palabra de aliento, un consejo, pero el perfeccionamiento viene por medio de los instrumentos que Dios colocó dentro de la iglesia, porque dice que Él constituyó para nuestro perfeccionamiento, para la edificación del cuerpo de Cristo, para el trabajo de diácono. Amén, amado. Espero que esta palabra que les comparto sea útil para usted, que usted pueda por lo menos considerar el consejo y orar al Señor para que la vida de Dios sea una realidad en este vaso de barro, porque dice ahí en Romanos capítulo 12, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis. No dice para que otro compruebe, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, la agradable voluntad de Dios y la perfecta voluntad de Dios. ¿Dónde? Acá, en este vaso de barro. Amén. Que Él añada bendición a sus vidas. Amén. Amén. Amén, hermano. Gracias damos al Señor por lo que hemos oído. Gracias le damos al Señor por su vida en nosotros y porque su palabra viene para nosotros y la experimentamos y la comprobamos, entonces la podemos transmitir. Gracias. Amén, hermano. Le invito a ponerse de pie. Los hermanos nos van a dirigir en una alabanza y yo voy a levantar la frente. Después vamos a ir a la palabra. Amén. Tú nos trajo hasta aquí para volver.
La tierra del mundo, la felicidad se encontrará, nunca te diré. La tierra del mundo. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor. Te agradecemos, Señor, por la declaración de fe de los hermanos. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a los hermanos, Señor, proveyendo para su sustento y su necesidad, como tú lo haces hasta ahora, Señor amado. Y también produzcas en ellos, Señor, la transformación de vida en cada uno de nosotros, Señor, para que podamos dar testimonio, Señor, con la vida de Dios en nosotros y, Señor, y con aquellas cosas que poseemos también. Bendice ahora la vida de tu siervo, llénalo con tu Espíritu Santo y con tu poder, y dale la palabra que necesitamos para seguir siendo perfeccionados, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Cuéntame la siguiente, hermano. Doy gracias al Señor y quiero saludar desde acá, de Buenos Aires, al pastor Jorge Amarra, porque ellos están festejando el aniversario de la iglesia. No, creo que es el cumpleaños. Que el Señor les bendiga, que pueda haber un derramamiento del Espíritu Santo en aquel lugar, sobre cada uno de los hermanos y hermanas que están ahí congregándose, que la gloria de Dios pueda ser una realidad en aquellos lugares, y bueno, y que los ojos del entendimiento puedan ser abiertos para que puedan conocer más al Señor cada día, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén, hermano. Le mandas un saludo al pastor Jorge y a toda la congregación. El Señor le bendiga grandemente, hermano. Vamos a leer ahí en Nehemías. Alabado sea el Señor. Y acá vamos a ver hoy las maquinaciones de los adversarios, ¿sí? Y también podemos llamarle el desinterés de Nehemías. Estaban las maquinaciones de los adversarios y el interés de Nehemías. O desinterés, gloria al nombre del Señor. Y dice en el capítulo 6:1, dice: cuando oyeron Sanballat y Tobías, Gesén el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro, y que no quedaba en el pórtico, aunque hasta el tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanballat y Gesén enviaron a decirme: ven, reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal, y les envié mensajero diciendo: yo hago una gran obra, y no puedo ir. ¿Por qué cesaría la obra dejándolo yo para ir a vosotros? Alabado sea el Señor. Entonces, nosotros estamos viendo a través de Nehemías la edificación, ¿no? Y hemos visto en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. En el capítulo 1 vimos la oración de Nehemías por Jerusalén, ¿no? Y en el capítulo 2 vimos que Artajerjes se envía a Nehemías para la edificación del muro, ¿no? También vimos en el capítulo 2 que el pueblo fue fortalecido para reedificar los muros. En el capítulo 4 nosotros vimos el reparto que se distribuyó para el trabajo, para la reedificación, porque cada uno hacía el trabajo. Y bueno, y en el capítulo 4 vimos las precauciones que tomaba Nehemías frente a los enemigos que querían de alguna manera detener la obra. Después vimos en el capítulo 5, vimos la usura, ¿no? Y vimos cómo con la usura no se puede edificar la iglesia, no se puede edificar con la mezquindad, ¿no? Muchas veces el enemigo pone mezquindad para ofrendar o para diezmar, eso por un lado, eso en cuanto a lo material. Pone mezquindad. Pero hay una mezquindad mayor que esa,
que Dios nos enriqueció a nosotros en Cristo con todas bendiciones espirituales. Amén, gloria a Dios. Nos enriqueció con una vida nueva, que en ella están todos los atributos de la nueva creación. Ahí en esa vida nosotros tenemos, según lo que dice ahí en el capítulo en Gálatas en el capítulo 5, ¿no? Donde dice que el fruto del Espíritu es, ¿no? En el versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. También tenemos que ver ahí en Colosenses, en el capítulo 3, donde hablando de las bendiciones que Dios nos dio, dice en el capítulo 3, versículo 10, y vestido del nuevo hombre, el cual es conforme a la imagen del que lo creó, que se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que en Cristo es el todo y en todos. Vestido pues como escogido de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros, y si alguno tuviera que quejar contra el otro, de la manera que os perdonó, así también Cristo, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestido de amor, que es el vínculo perfecto. Es decir que vemos las bendiciones de Dios abundantes para nosotros en el sentido espiritual. Él nos dio la regeneración de nuestro espíritu. Nuestro espíritu estaba muerto y Él lo regeneró por medio de que se hizo uno con nuestro espíritu y lo volvió a la vida. Esa es una riqueza, que esa riqueza nosotros la vamos a mantener aún después que salgamos del cuerpo. Toda la vida eterna, eso ahí entra la vida eterna, ¿no? Entonces regeneró nuestro espíritu y nos dio la vida eterna, la salvación eterna. Todo eso nos dio. Nos dio una vida que está capacitada para poder manifestar las riquezas en gloria que en Cristo Jesús. Y en ese sentido, también se podía ver cómo muchas veces nosotros somos mezquinos. ¿Y por qué somos mezquinos? Somos mezquinos para ofrendar y para diezmar, y somos mezquinos para dar las bendiciones espirituales con las cuales fuimos enriquecidos. Si somos mezquinos para dar el amor hacia el otro, la misericordia que el Señor nos dio a nosotros no la repartimos, ¿no? Por ejemplo, la paz que Dios nos dio a nosotros en Cristo, nosotros no tenemos que mezquinar nada de lo que Dios nos dio en Cristo, que son bendiciones espirituales, pero muchas veces somos mezquinos. ¿Cómo nos hacemos mezquinos nosotros en cuanto a las bendiciones espirituales? Y viviendo en la carne. Porque cuando nosotros vivimos en la carne, entonces esas riquezas espirituales con las cuales Dios nos bendijo en Cristo no se pueden manifestar en beneficio de enriquecer al otro. No puedo enriquecer al otro, siendo que yo tengo abundancia. Hay muchos hermanos que necesitan ser enriquecidos, con lo cual yo fui enriquecido. Porque ellos, si bien también fueron enriquecidos, pero todavía no lo pueden comprobar. Entonces nosotros le tenemos que ayudar a ellos por medio de la manifestación de la nueva vida, ¿no? Para que ellos también puedan comprobar. Tenemos que hacerles saber que así como nosotros somos ricos en Cristo, ¿no? Él también es rico en Cristo y Él también puede manifestar esa riqueza que el Señor nos dio a nosotros en Cristo. ¿Se entiende, no? Amén. Entonces la mezquindad es un tropiezo tanto material como mezquindad en la ofrenda y en el diezmo. También es una mezquindad no darle al hermano lo que he recibido gratuitamente. Dice, hemos recibido gratuitamente, tenemos que dar gratuitamente.
¿qué tenemos que dar? Esas bendiciones que nosotros hemos recibido, y esas bendiciones no se pueden gastar, no se pueden terminar. Eso nos va a acompañar eternamente y para siempre. Amén. Entonces, la mezquindad, en cuanto a lo espiritual y a lo material, tenemos que ver esto, ¿no? Que no tenemos que ser mezquinos, tenemos que ser dadivosos. Y en el ejemplo que nosotros tenemos de ser dadivosos fue nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Porque Él dio todo. Él dio tanto materialmente como espiritualmente, dio todo para que nosotros fuéramos pobres. No, para que nosotros fuéramos enriquecidos. Dice, entonces, esas cosas que parece que no tienen valor, que parece que son pocas cosas, ¿vio? Perdonar a un hermano, soportar a una hermana, a un hermano, perdonar una ofensa, parece pocas cosas, ¿vio? Pero sin embargo, con esos materiales que se edifica la iglesia. No solamente que la iglesia se edifica, sino que edifico mi propia vida. Porque no nos olvidemos que acá tiene que haber una edificación, que la hace Dios. Y nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces tenemos que dejar que Dios edifique en nosotros el templo del Espíritu Santo, ¿no? Por medio de las riquezas en gloria que nos dio en Cristo. Amén. Amén. Entonces la cuestión es que un tropiezo para la edificación, ¿qué es? La mezquindad. Y ustedes saben que el apóstol Pablo habló sobre eso cuando nos habló sobre 3 capítulos, ¿no? en 2 de Corintios, ¿sí? Vamos a leer algunos párrafos de eso. Pero nosotros más nos enfocamos en las bendiciones espirituales, porque si buscamos lo material, ¿no? Entonces no nos sirve mucho lo material. Póngale que un hermano o 2 hermanos, toda la iglesia, ofrende y diezme abundantemente, pero es mezquina en lo espiritual. ¿De qué nos sirve tener una iglesia millonaria? Ya sabemos nosotros que hay iglesias que juntan mucho dinero, pero mucho dinero, pero fracasan en lo espiritual. ¿Por qué decimos que fracasan? Porque no se pueden sostener, porque no son transformadas las vidas de los creyentes que van ahí, porque ellos van un tiempo y después dejan y se van. Dice que de iglesias grandísimas que juntaban 45.000 personas, ahora solamente juntan 12.000 y algunos 10.000 personas. Pero hicieron un edificio para 45.000 personas. Imagínense, es porque solamente se junta lo material, pero no se junta lo espiritual, no se da lo espiritual. Y usted más que lo material, usted tiene que dar lo espiritual, más que lo material. Si bien lo material usted sabe que es necesario para la propagación del Evangelio y para hacer algunas cosas que siempre se tiene que hacer, pero si usted da materialmente, pero no da espiritualmente, entonces es un beneficio solamente para la iglesia, pero usted queda vacío, queda empobrecido usted. No puede usted manifestar, ¿no?, el verdadero material que se necesita para beneficiar a la otra persona o a este mundo, porque este mundo necesita que la iglesia manifieste, ¿no?, la riqueza que ha recibido, y no son materiales, sino el mundo no necesita que la iglesia haga un templo grandísimo, no para dar a conocer a Dios. No, el mundo necesita la vida que nosotros tenemos, ¿no?, esa vida que es Cristo en nosotros para poder conocer a Dios. Porque lo que empezó Cristo hace 2000 años atrás continúa hoy. ¿Qué empezó Cristo hace 2000 años atrás? Dice que Él dio a conocer al Padre. Y hoy la iglesia tiene que dar a conocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a través de las riquezas espirituales que hemos recibido. Amén. Entonces dijimos 2 de Corintios, ¿no? Vamos a leer en el capítulo... Acá la ofrenda para los santos. Asimismo, hermano, capítulo 8. Os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en entrañable prueba de tribulación, la abundancia de su gozo
y su profunda pobreza abundaron en la riqueza de su generosidad. ¿Vio? Fíjese lo que obró ahí. Claro, ellos recibieron lo material, pero ¿a través de qué? A través de lo espiritual. Amén. ¿Vio? A través de lo espiritual. Dice que en grande prueba de tribulación y la abundancia de su gozo y de su profunda pobreza, abundaron en riqueza de su generosidad. ¿Vio? En la riqueza de su generosidad. Ellos tenían, los hermanos eran pobres materialmente, pero eran ricos espiritualmente. Y dice que abundaron en la riqueza de su generosidad. ¿Vio? Ellos abundaron, ¿de dónde sacaron la abundancia? ¿No? De lo espiritual. Y dieron lo que tenían, que no fue mucho materialmente, pero ellos abundaron en la riqueza de su generosidad. Dice, riqueza de su generosidad, pues doy testimonio de que con gran agrado han dado conforme a su fuerza y aún más allá de su fuerza, pidiéndonos con mucho ruego que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. No se puede lograr esto si primeramente no entendemos que hay una riqueza espiritual, ¿no?, que nos va a permitir ser generoso materialmente. Nosotros no tenemos que ser generosos materialmente para alcanzar un beneficio, sino para que se manifieste, ¿no?, lo que hemos recibido. Amén. ¿Qué hemos recibido nosotros? Hemos recibido una vida, una abundancia en esa vida que tiene la capacidad de enriquecer, ¿no?, a este mundo. Decía mi esposa que una persona, que hay 90 personas en un lugar, y una persona sola puede entristecer a las 90 personas que están ahí. Una sola persona puede entristecer a 90 personas con su actitud, con lo que sale de ella o de él, ¿no? Pero una persona también puede alegrar a 90 personas, puede enriquecer, puede motivar a 90 personas, Sí, Señor. ¿no?, que están entristecidas, que están desanimadas, que están cabizbajas, puede alegrar a esas 90 personas. ¿Qué necesita esta persona para avivar, ¿no?, a las 90 personas? Necesita una riqueza adentro de ella, palabras de entusiasmo, estoy hablando normalmente, humanamente, palabras de aliento, palabras de entusiasmo, palabras de vida. Bueno, espiritualmente es igual. Entonces, la riqueza que nosotros verdaderamente tenemos, no la podemos mezquinar, porque es justamente cuando mezquinamos nosotros lo que Dios nos ha dado en Cristo, es que la iglesia no se puede formar. Entonces, ¿qué pasó durante estos años? ¿Qué hemos dado nosotros? Hemos dado lo material, pero lo espiritual escaseó. Escaseó mucho de lo espiritual. ¿Por qué? Porque no teníamos los ojos del entendimiento abiertos, porque no entendíamos nosotros dónde estaba la verdadera riqueza que necesita la iglesia para ser edificada. ¿Se entiende, hermano? Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces dice, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. No como lo esperamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor. Fíjese, hermano. Y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Amén. ¿Yo? ¿Qué es mejor dar? ¿Lo espiritual o lo material? Lo espiritual. Dar esa riqueza en la cual fuimos enriquecidos, que es la vida de Dios en nosotros. Amén. ¿Vio? Pero ¿qué impide que nosotros demos la riqueza espiritual? La carne. La carne, por eso siempre hablamos en contra de la carne. La carne no es una enemiga de nosotros.
¿no? Es una enemiga de Dios. ¿No? Ella se opone a Dios, se opone al Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que estar siempre atentos a cualquier manifestación de la carne en nosotros, ¿no? Y cuando la carne se manifiesta en nosotros, ¿qué hacemos? ¿No? Encubrimos la carne con una apariencia de piedad, no. Nosotros cuando la carne se manifiesta en nosotros vamos al Espíritu, ¿no? Vamos al Espíritu y ir al Espíritu es ir a la palabra. Y entonces poner en el lugar de la manifestación de la carne, la manifestación del Espíritu. No, esto no es de Dios. Esto que yo estoy haciendo no es de Dios. Esto lo que estoy pensando no es de Dios. No, esto no es del Espíritu. El hermano necesita la riqueza que yo he recibido, pero no muchas veces lo bendecimos al hermano materialmente, pero espiritualmente queda vacío, ¿vio? Y lo tenemos que bendecir tanto material, pero primeramente espiritualmente. Es como cuando repartimos un tratado. Le damos tratado a la gente, le damos tratado y lo enriquecemos con el tratado. Pero no le decimos nada. No le decimos Jesús te ama. ¿Vio? Bueno, y todas esas cosas. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra y en ciencia, y en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Fíjese cómo lograban ellos abundar en esa gracia, en la gracia de dar, porque estaba abundando en fe, ¿no? Abundando en fe, en palabra, en conocimiento, ¿no? En toda solicitud, y en vuestro amor abundaban para con nosotros, abundad también en esta gracia. Esos son los materiales que se necesitan para edificar la iglesia. Esos son los materiales. ¿Y dónde están esos materiales? En Cristo. Amén. Están en Cristo. Por eso cuando nosotros decimos que no somos nosotros, sino que es Cristo, tenemos que entender lo que estamos diciendo. No, pero muchas veces nosotros decimos no, que Cristo tiene que manifestar en nosotros, pero nosotros le quitamos el lugar a Cristo y nos manifestamos, nosotros decimos se manifiesta la carne. La vida espiritual no se puede manifestar sin una vida de oración continua. La vida de oración, cada uno tiene que hacerse responsable, ¿no? Cada uno tiene que ejercitar la vida de oración personalmente. No tiene que andar diciendo que ora mucho. Tiene que orar mucho, sin andar diciéndolo. Ahí usted se encierra en su cuarto, en su pieza, y se levanta temprano, a la noche, como sea, y tenemos que orar al Señor. Él, lo que nosotros oramos en secreto, dice que Él nos recompensa en público. ¿Creemos eso? Amén. Bueno, practiquémoslo entonces. Amén. Practiquémoslo. ¿No? Hemos usado muchos años adquiriendo conocimiento. ¿Y hicimos mal? No hicimos mal. No, pero ahora volvamos a la oración. Porque sabemos que sin la oración, la vida del Espíritu no se puede manifestar. Porque esa vida no la manifestamos nosotros por nosotros mismos, sino que la manifestamos no por medio del Espíritu Santo, por la comunión que tenemos nosotros con el Espíritu Santo. Y estos hermanos tenían una realidad, ¿no? Que era la vida de necesitado. Así. No decían, bueno, que Dios lo ayude. No, estaban así para ayudar. ¿Vio? Esa solicitud. En ciencia, en toda solicitud, en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, dice Pablo, ¿no? Sino para poner a prueba por medio de esta diligencia, de esta necesidad que otros tienen, ¿no? También la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuese enriquecidos, ¿no? Nosotros hemos sido enriquecidos, no vamos a ser enriquecidos. Ya es como que nosotros tenemos en el banco, tenemos depositado $1.000 millones. Pero están ahí. Ahora tenemos que usar eso.
¿qué sentido tiene que hayamos sido enriquecidos si no usamos esa riqueza que Dios nos dio para nosotros y para nuestros hijos, para nuestra esposa y también para aquellos que necesitan, que son nuestros hermanos principalmente, ¿no? Entonces dice, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzáis antes no solo en hacerlo, sino también en quererlo, desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuviste pronto en querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tenéis, ¿no? Conforme a lo que tenemos. Eso es en cuanto a lo material. Pero en cuanto a lo espiritual, sabemos que tenemos abundante, sin límite, ¿no? La paciencia que necesita el hermano, la comprensión que necesita, el soporte que necesita, eso tenemos. En Cristo hay demasiado ahí, ¿vio? Bueno, estamos buscando los materiales para poder edificar la iglesia, para poder edificar nuestra vida, para poder edificar nuestros hogares, ¿no? Tenemos que edificar nuestros hogares, ¿no? Con una enseñanza cristiana, con una enseñanza bíblica. No podemos edificar los padres, todos tenemos que edificar los hogares con la misma enseñanza. No que un padre enseña diferente a otro. No, todos tenemos que enseñar lo mismo. A nuestros hijos y a nuestras esposas, también las madres tienen que enseñar a sus hijas, a todas las hijas iguales, o todas las madres de la iglesia tienen que enseñar lo mismo, ¿no? Porque a mí la mamá de fulana le enseñó a su hija diferente a lo que te enseñó tu mamá. No puede ser así, todas tienen que ser enseñadas de la misma forma. Eso dice la palabra de Dios. Pues si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, ¿vio? Y nosotros tenemos. Amén. ¿Cuánto tenemos? Abundantemente en Cristo. Nosotros tenemos, ¿no? Según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. No lo que no tiene, no. Nosotros no podemos edificar la iglesia porque no tenemos los materiales necesarios. A veces edificamos muy rápido la iglesia, ¿vio? Capaz que en 2 meses hacemos una iglesia. Un salón. Y decimos que es la iglesia. Pero la iglesia lleva tiempo de vida. Tiempo de vida, no de vida de que yo cumpla, no sé, 5 años más de vida, sino tiempo de vida porque se está refiriendo a la vida de Cristo. A veces nosotros tardamos o retrasamos el crecimiento de la iglesia porque retrasamos que la vida de Cristo que está en nosotros crezca. Porque le damos lugar a la carne y no al espíritu. ¿Por qué no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez? Está hablando materialmente, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Veo que la igualdad no es algo del hombre, sino que es algo de Dios. Es la redistribución de la riqueza que habla la política. Eso no es del hombre, eso es de Dios. Dios quiere que todos tengamos, para no pasar necesidad, que todos tengamos. Bueno, ahora dice, pero gracias a Dios en el 16, que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, ahí está. El 17, pues a la verdad recibió la exhortación. ¿Usted va a recibir la exhortación o no? Ahí está. Ese es el problema. Si se recibe o no se recibe. Pero esta exhortación, ¿de quién viene? ¿Del pastor o de Dios? Viene de Dios, porque esto salió de la palabra de Dios. Y el pastor también está incluido ahí. El primero que está incluido es el pastor. Y yo conozco la riqueza que Dios me dio en Cristo.
No puedo decir que no la reconozco, ni tampoco puedo decir que no la recibí, porque yo sé que está aquí. Amén. Y eso es lo que tiene que abundar hacia afuera. Exteriormente doy lo que tengo, no lo que no tengo, ¿no? Si tengo poco, voy a dar poco. Si tengo mucho, voy a dar mucho, ¿no? Porque tampoco puedo descuidar mi hogar, mis hijos, mi esposa y todo eso. Pero espiritualmente tengo abundancia. Amén. Entonces dice Pablo acá. Bueno, dice Tito, dice, gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Me parece. 17. Pues a la verdad recibió la exhortación. ¿Quién recibe la exhortación? Nadie recibe la exhortación. Nadie. Salen a la puerta y se olvida de lo que se habló. No retienen la palabra. No se olvidan de la palabra. Continúan con la... Ya fui al culto. Yo ya fui al culto. Ya cumplí. Pero y ahora seguimos lo mismo. Pero y así no vamos a edificar la iglesia. La iglesia es una edificación que se hace por medio de la palabra. Sin la palabra no se puede edificar la iglesia. Sin la enseñanza, sin la instrucción de la palabra, no se puede edificar la iglesia. Entonces se usa la palabra. Ahora, la palabra requiere que usted reciba, como Tito, que yo reciba, primeramente yo, dice la exhortación. ¿Vio? Pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Yo estaba solícito. Esas actitudes, estas cositas tan pequeñas que están ahí en medio del relato bíblico, que son pequeñas, como por ejemplo aceptar la exhortación, o estar solícito, o estar comprometido con la palabra, con la obra del Señor, esas son cosas que no se ven hoy. No se ven esas cosas. Y nosotros tenemos que despertar el espíritu por medio de la palabra, el espíritu de los hermanos para que sirvan al Señor. Pero lo tenemos que hacer por la palabra, no estructurando la iglesia. No estructurando la iglesia, sino que tenemos que, porque la estructura ya está. No necesitamos poner otra estructura en la iglesia. La estructura, ¿cuál es la estructura de la iglesia? La doctrina, la enseñanza, esa es la estructura de la. Y si nosotros aceptamos la enseñanza, la doctrina, entonces la iglesia se va a sostener. Sin la enseñanza, sin la doctrina, la iglesia no se puede sostener, menos se puede construir. Entonces, mire de dónde vinimos a parar, del libro de Nehemías. Estábamos hablando de la mezquindad. ¿Vio? De la mezquindad. Y la mezquindad no es una herramienta que nosotros podemos usar para edificar la iglesia. No, porque ustedes saben que no se puede edificar si una persona tiene plata y es mezquina. No puede edificar nada, porque la guarda. Bueno, la iglesia es espiritual. La edificación es espiritual, es la iglesia. ¿Sí? Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Entonces eso, meditemos en esas cosas. Que Dios abra los ojos del entendimiento de todos nosotros para entender la riqueza con la cual fuimos enriquecidos. Usted ha sido enriquecido con una vida que antes no tenía. Y no solamente que hemos sido enriquecidos con una vida que no teníamos antes, sino que Él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Ahora estamos en Cristo. Estamos en un reino donde hay abundancia, ¿no? Para poder edificar la iglesia. Gracias, Señor. No importa Dios. si vamos a construir una iglesia en un lugar. No importa si es de material, si es de cartón, no importa eso. Porque la verdadera iglesia que se tiene que edificar es el grupo de hermanos que están ahí. La iglesia es la familia de Dios y nosotros pertenecemos a la iglesia y somos una familia, ¿no? Y en esa familia nosotros estamos viviendo con los hermanos, con las hermanas. Entonces, fíjense, hermano, cómo nos enseña
Nehemías, ¿no? Sobre la mezquindad, que no es una herramienta que nosotros podamos usar. ¿Se entendió esa parte, no, hermano? Sí. Entonces, hermano, saquen la riqueza que tienen guardada y empiecen a edificar la iglesia, ¿no? Porque esa edificación no la hace el pastor, esa edificación la hacen los que son perfeccionados, ¿no? Los diáconos, especialmente los diáconos. Los diáconos tienen que manifestar, ¿no?, las virtudes de aquel que los llamó, más que los hermanos que no son diáconos, ¿no? Porque el trabajo del diácono es ese, ¿no? Descubrir las riquezas con las cuales Cristo los enriqueció para que ellos puedan edificar la iglesia. No van a edificar la iglesia materialmente, no solamente, sino que espiritualmente. Yo tengo que edificar a mi hermana, a mi hermano. Tengo que darle la riqueza que Cristo me dio a mí, ¿no? Porque Él se hizo pobre para que yo fuera enriquecido. Y en el capítulo 6, nosotros entramos en un tema. Cuando oyeron a Sanballat y a Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que ya habían edificado el muro y que no quedaba en él el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanballat y Gesem enviaron, ¿no?, a decirme: ven y reunamos, ¿no?, en algunas de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y a mí me llevaba, ¿no?, lo que decía el libro de Efesios en el capítulo 6, creo que es. No, perdón, en el capítulo 3 de Efesios. Vamos a leerlo ahí. Gloria al nombre del Señor. Amén, gloria a Dios. Perdón, en el capítulo 4, en el versículo... desde el 13, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Acá hay un secreto que el Señor nos reveló en esta semana, ¿no?, a mi esposa y a mí, meditando la palabra, ¿no? ¿Cómo llegamos a la unidad de la fe? Bueno, hay dos. Ustedes saben que la fe tiene dos lados. Está el lado posicional y está el lado práctico. Nosotros llegamos a la unidad de la fe en el lado posicional. ¿Por qué? Porque todos tenemos la misma fe. Bueno, todos creemos que somos salvos, no que vamos a ser salvos. Nosotros todos creemos que somos justos y que el justo vive por la fe. Ese conocimiento lo tenemos todos. Es decir, en cuanto a la posición, nosotros tenemos todos la misma fe. ¿Amén? Porque tenemos la misma enseñanza que nos da el apóstol Pablo por medio del Evangelio de la Gracia. Ahora tenemos que llegar a la unidad de la fe en el sentido práctico. ¿Sí? En el sentido práctico. Y no todos tenemos la misma práctica. Entonces, ¿cómo nosotros llegamos a la unidad de la fe? ¿No? Por medio de que la fe crezca en nosotros. En el ejercicio de la fe, yo tengo que ejercitar la fe. ¿Dónde la tengo que ejercitar? En las buenas obras. Vamos a leerlo antes de seguir en Nehemías. Ahí en Colosenses, que les quiero compartir. Lo compartí anoche con los hermanos que vinieron. En el capítulo 2, versículo 7. Fíjese cómo aumentamos en la fe, o cómo llegamos a estar unidos en la fe. Dice: arraigados y sobreedificados en Él. ¿En quién? En Cristo. Dígalo fuerte. En Cristo. En Cristo. Arraigados y sobreedificados en Él. En Cristo. Confirmados en la fe. Establecidos en la fe. Por eso Pablo decía ahí en Romanos capítulo 1, versículo 11, deseo veros para confirmaros, ¿no?, en algún don espiritual. Establecer a los hermanos en la fe. Entonces dice, confirmados en la fe. Porque muchas veces lo que usted cree no tiene nada que ver con la fe, ¿no? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios.
Ahora la fe viene como la salvación, ¿vio? La salvación vino. Ahora está en nosotros la salvación. ¿Vio? Tenemos una salvación posicional, pero ahora tenemos que alcanzar la salvación práctica. ¿De qué manera alcanzamos la salvación práctica? Por medio de la santificación diaria. Bueno, pero eso no me va a tocar ahora. Entonces, dice, volvamos al capítulo 2:7 para ver cómo llegamos a la unidad de la fe. Dice, arraigados y solidificados en Él, en Cristo, confirmados en la fe. ¿Quién nos confirma en la fe? La palabra, el Espíritu. No solamente la palabra, sino el Espíritu Santo. Y Él nos confirma que estamos en la verdad, que estamos realmente en Cristo, ¿no? Examinaos a vosotros mismos, dice ahí en 2 de Corintios, si estáis en la fe o si no, habéis sido reprobados. Pero nosotros no hemos sido reprobados. Amén, hermano. Arraigados y solidificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis aprendido, creciendo en ella, creciendo en la fe. ¿Vio? ¿De qué manera? Con nacimientos de gracia. ¿Vio? Tenemos que, la fe se multiplica cuando hay hacimiento de gracia. La fe crece, y está hablando hacimiento de gracia, son las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Si nosotros no practicamos la fe se lleva a la vida práctica a través de las acciones de gracia que tenemos la oportunidad de hacer. Por ejemplo, vemos a un hermano necesitado, amén, en alguna medida, y nosotros vamos con la fe que hemos recibido y lo enriquecemos al hermano, ¿no? La manera de enriquecer a un hermano es con la palabra de fe que nosotros hemos aprendido. Entonces nosotros la compartimos, a la palabra de fe que hemos recibido la compartimos. Por eso es tan importante cuando nos reunimos de compartirnos la palabra de Dios, ¿no? Cuando usted recibe una palabra de fe, cuando usted recibe una palabra que entendió, eso no se lo puede guardar, usted lo tiene que compartir. En ese compartir, ¿no?, de la palabra, entonces el mismo hermano a quien usted le comparte la palabra va a alcanzar la misma fe que usted tiene. La misma fe. Y así en la vida práctica todos llegamos a tener la misma fe. Tenemos la misma fe en la posición, pero ahora queremos tener la misma fe en la vida práctica. En la vida práctica nosotros tenemos la misma fe cuando nosotros ayudamos a un hermano por lo que está escrito en la palabra. Porque la palabra de fe nos enseña a nosotros a ayudar, y más especialmente a los hijos de Dios, a los hijos de la fe. Entonces nosotros le ayudamos. ¿Cómo le ayudamos? Con la riqueza que tenemos. ¿Qué tenemos nosotros? Buena salud. Tenemos juventud. Tenemos capacidad para poder ayudar a un hermano, ¿no?, a revocar su casa, a hacer el baño, ¿no?, y muchas cosas más que el hermano necesita. Entonces, practico esa vida, pero siempre sostenido por la fe, por la palabra que me enseñó a hacerlo, porque no es que yo vaya a hacer algo por mi hermano porque soy bueno. Yo hago algo por mi hermano porque la palabra de fe me enseña a hacerlo. Entonces yo llevo la palabra de fe, la llevo a la vida práctica, ayudando a aquellos que necesitan. ¿Y qué hace eso? Eso hace que la fe se aumente. Dice, ¿para qué? En el 7. Aprendiendo, creciendo en ella, con nacimiento de gracia. Creciendo en la fe. ¿Cómo crece en la fe? Con nacimiento de gracia. Entonces, esa es la parte que tenemos que practicar. Y para terminar, hermano. Entonces, íbamos a leer ahí en Efesios. En Efesios, porque vio que lo quisieron engañar a Nehemías. Le estaban preparando una trampa para poder matarlo. Y Pablo nos advierte a nosotros, ¿sí? En Efesios.
a la iglesia, le advierte a la iglesia. Fíjese que en Efesios, donde la iglesia está siendo construida, no, perdón, voy a ir a esta versión que tengo la Biblia más entera. En el 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Vio? Fluctuantes. ¿No? Fluctuante es una persona que no tiene firmeza, que no tiene seguridad. ¿No? Es una persona que varía entre dos pensamientos. ¿No? Pero ¿por qué vamos a estar así? Nuestros ojos del entendimiento han sido abiertos. ¿Por qué vamos a estar fluctuantes si tenemos una guía? ¿Cuál es la guía que tenemos? La guía que nosotros tenemos es la palabra de Dios. La guía que nosotros tenemos es el Espíritu Santo. Entonces, cuando hay una duda, ¿dónde voy yo? A la palabra de Dios. Voy a la palabra de Dios, no vaya a los hombres. Vaya a la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo puedo resolver este problema? Voy al Espíritu, voy a la palabra de Dios y también escucho la voz interior. Bueno, ya dice, ya no seamos niños fluctuantes, llevados por todo viento de palabras o de doctrina. Uno me dice una cosa, el otro me dice otra cosa, escucho allá una cosa y acá escucho otra cosa. No, usted tiene un depósito. Creo que eso dice Juan o Pedro. Pablo dice ahí en Efesios 1. Ah, sí, guardar nosotros, esto es un depósito para la palabra. Nosotros tenemos que depositar acá en nosotros abundante palabra de Dios para que cuando venga la duda, cuando venga la incertidumbre, nosotros vamos al depósito y consultamos. ¿Vio cómo hacen las personas de este mundo? Cuando tienen una duda en los estudios, ¿dónde van? A la biblioteca. Y ahí consultan los libros. Y ahí resuelven el problema. Así nosotros resolvemos el problema cuando tenemos el depósito, nuestro corazón lleno de la palabra. Y la comunión con el Espíritu Santo. Dice que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de los hombres. Fíjense en los hombres. Que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Antes, siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todas las cosas, ¿no? En aquel que es la cabeza, es a saber, Cristo, del cual todo el cuerpo, bien compuesto y bien ligado entre sí por todas las conjunturas de su alimento, que recibe según el poder según la operación a cada miembro, conforme a su medida toma un aumento de cuerpo, edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles que andan en la vanidad de su sentido. ¿Vio? Teniendo el entendimiento entenebrecido. Usted no tiene el entendimiento entenebrecido, oscurecido. Los ojos del entendimiento le fueron abiertos. Dependa de eso. Dependa de la palabra que el Señor le ha dado para que usted entienda, para que usted pueda guiar su vida. ¿No? Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno a la vida de Dios. A nosotros no tenemos eso. ¿No? Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno a la vida de Dios por la ignorancia. Usted no es ignorante. Que hay en ellos. Una cosa son ellos y otra cosa somos nosotros. Por la dureza del corazón. Nosotros no tenemos un corazón endurecido para con Dios. Nosotros tenemos un corazón sensible a la palabra. ¿No? Queremos obedecer, queremos que la palabra escrita se haga carne en nosotros. ¿No? Es la palabra, Cristo sea realidad en mí. Y entonces, los cuales después de que perdieron el sentido de la conciencia, nosotros no perdimos el sentido de la conciencia porque el Espíritu Santo la gobierna. Se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, dice. Si empero le habéis oído y habéis sido enseñados como la verdad está en Jesús. ¿Se entiende, hermano?
¿Cómo podemos ser engañados? Nehemías no se dejó engañar, porque si usted, yo le invito a que usted esta semana estudie el capítulo 6 de Nehemías. Y usted va a ver cómo el Dios le libró Amén. a Nehemías de las artimañas de estos sinvergüenzas que buscar. Y había un judío que por plata, ¿no?, lo quiso engañar a Nehemías, diciéndole que se encerrara en el templo. ¿Cómo un hombre como yo se va a encerrar en el templo? Vamos a leerlo y con eso terminamos. Y usted póngase en ese lugar también. Tenemos que tener carácter, el carácter de Cristo. Sí, amén. Dios. Fíjese qué dice. Entonces en el 4, 6:4 de Nehemías. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces. Y yo le respondí de la misma manera. Entonces Sanballat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en el cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones y Gazmú lo que dice que tú y los judíos pensáis rebelaros, y por eso edificáis el muro, con la mira, según esta palabra, de ser tú su rey, y que has puesto profetas que clamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá. Los profetas dirían eso, porque el rey era Nehemías. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras, es decir, del rey que lo mandó a Nehemías construir el templo. Por tanto, consultemos juntos, le decía este sinvergüenza. Entonces envié yo a decirle: no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas, porque todos ellos nos amedrentaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece fortalece mis manos. Por eso usted, hermano, cuando habla, tenga cuidado con las palabras que usa. Nunca tiene que apocar las manos de los hermanos. Nunca tiene que tener palabras que debiliten la fuerza del hermano espiritualmente. Usted tiene que dar coraje. Amén. Usted tiene que dar empuje. Usted tiene que dar vigor con su palabra. Amén. Pero usted tiene que entender que no son sus palabras, Amén. sino es la riqueza que Cristo le dio a usted. Sí, Señor. Porque cuando usted usa palabras que desinflan al hermano, es porque usted vive desinflado. Vive sin fe. Vive apocado. ¿Vio? Eso es, lo que uno habla es lo que uno tiene adentro. ¿Qué dice la palabra de Dios? La abundancia Del corazón. sale por la boca. ¿Vio? Pero nosotros tenemos una palabra que para alentar, para fortalecer las manos caídas y las rodillas paralizadas, ¿no dice así la palabra? Sí, amén. Nunca tiene que salir una palabra que debilita al hermano. Hermano, dele para adelante, hermano. Fíjese la riqueza que Cristo nos ha dado. Dios le ha dado la vida del Hijo de Dios, Amén. resucitada. Dios. Dele para adelante, hermano, no pierda la fe, el Señor va a hacer. Pero a veces usted escucha el hablar de muchos hermanos y siempre tienen palabras que desinflan al otro, al que quiere salir adelante, al que quiere avanzar, ¿vio? Y no se dan cuenta que se están aliando con el diablo mismo, con Satanás mismo. Pero fíjese lo que dice acá Nehemías. ¿Estábamos leyendo qué versículo, hermano? El 10. No, el 9. Porque todos ellos nos amedrentaban, diciendo: se debilitará su mano de ellos en la obra, y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Amén. Y vine luego a casa de Samías, hijo de Laía, ¿no? Hijo de Metabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios, bien espiritual el tipo, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán para matarte. Estas palabras, ¿vio? Bien desanimadas, ¿vio? Tirarlo bien ahí bajo el temor, bajo la duda, bajo el espanto. Ahí nos quieren ver a nosotros.
pero así no vamos a edificar la iglesia. Entonces dije, un hombre como yo ha de huir, un hombre como usted, como yo, vamos a huir. Vamos a huir nosotros después de haber experimentado, después de que nuestros ojos del entendimiento han sido abiertos. Entonces, un hombre como yo he de huir. ¿Y quién? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvar la vida? No entraré. No siguió el consejo yo, de aquel que le desinflaba el ánimo. No siguió, le dije. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat le habían sobornado. ¿Vio? Le habían sobornado. Y a nosotros el que nos soborna, ¿no?, es Satanás mismo, ¿no?, para desalentar el ánimo de los hermanos. No sea instrumento de Satanás, hermano. No sea instrumento del diablo, sea instrumento de Dios. Seamos instrumentos de Dios. Siempre con palabras positivas, con palabras de aliento, ¿vio?, de vida. Entonces dice, ¿qué versículo iba, hermano? ¿Cuál? El 13. Porque fue sobornado para hacerme temer así. ¿El 11 me dijo, hermana Estela? Sí, porque ahí cuando... Entonces dije, un hombre como yo ha de huir, y quien fuera como yo entraría al templo para salvar la vida, no entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat le habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer, y así, para hacerme temer así, y que pecase, y le sirviera del mal nombre con que fuera yo infamado. Bueno, y después sigue. ¿Se da cuenta, hermano? Que cuando nosotros edificamos la iglesia, siempre están esos, ¿no?, vacíos de la palabra, vacíos del conocimiento exacto de su voluntad, para desalentarnos en lo que Dios quiere que nosotros estemos alentados, ¿no? Nosotros tenemos que estar alentados, ¿no?, en la edificación del cuerpo de Cristo, de la iglesia, ¿no? En todos los lugares donde vamos a establecer iglesia, tiene que haber hombres y mujeres que tengan la riqueza que Cristo les ha dado. Y con esa riqueza, ¿no?, y con los ojos del entendimiento abiertos y con el espíritu que hemos recibido, tienen que edificar la iglesia en cada lugar donde se van a poner las iglesias. No podemos establecer al frente de las iglesias hermanos que miren todo negativamente. No se puede. Es contra la palabra de Dios. Tienen que ser hermanos que van para adelante, hermanas que van para adelante, que tienen conocimiento de la palabra de Dios, que tienen la fe, sobre todo el escudo de la fe, dice. Sobre todo el escudo de la fe. Eso se necesita para edificar la iglesia. No sé si se necesita cemento, ladrillo y todo eso, sí, se necesita. Pero ¿de qué sirve el cemento, el ladrillo y todo eso si no tenemos lo espiritual? Amén. Mejor no hagamos nada. Mejor no edifiquemos nada. No, materialmente. Tenemos que edificar espiritualmente. Te invito a ponerse de pie. No se olviden de escuchar esta meditación, esta prédica durante la semana. Escúchenla 2, 3, 4, 5, las que sean necesarias para ustedes poder sacarle mayor provecho. Amén, hermano. Gloria al nombre. ¿Están contentos de la palabra que han escuchado? Amén, hermano. Estamos contentos. Sí, Señor. No, porque esta palabra le digo que yo ni pensaba hablarla, sino que el Señor me la dio en este momento. Amén. Para Gracias, todos Señor. nosotros. Sí, Señor. Primeramente la palabra es para mí, hermano. Amén. No, y para toda la iglesia. Gracias, Señor. Si alguien necesita oración, pase adelante. Porque estos días yo descubrí que yo no soy de decir pase adelante si necesita oración. Pero estos días el Señor me llamaba a que dijera y había necesidad. Y bueno, que el Señor, gracias a Dios, que igualmente obró en su misericordia. Pero usted cuando tenga una necesidad, pase adelante. Amén. Gloria a Dios. Dígale, yo necesito oración. Necesito que la iglesia, usted sabe el poder que tiene la oración Señor, de la iglesia. amén, gloria a Dios. Usted sabe que Dios puede responder, también no va a responder su oración personal, porque por varias cosas, pero la oración de la amada no va a responder
La necesidad de la amada no va a responder el Señor. Amén. ¿No? Usted no responde a la necesidad de su esposa, ¿no? De su esposo, de su hijo. ¿Cuánto más Dios? Amén. Gloria a Dios. Por eso, si usted necesita, pase, vamos a orar, hermano. Padre amado, te damos gracias. Gracias, Señor de gloria. Gracias por tu palabra. Sí, Señor. Amén. Gracias por tu espíritu, Señor. Gracias, Señor. Amén. Gracias por la claridad que tú nos das Sí, Señor. en cuanto a la edificación, Señor. Gracias, Señor. Oh, Señor, que todas las virtudes Abre de los ojos Cristo, de nuestro entendimiento, todas las riquezas Señor, que de tu Cristo amada nos dio, iglesia en este lugar, nosotros Señor. las podamos ver De y aquellos emplearlas que para la luchan, edificación de la Señor, iglesia. Señor. Ahora entendemos que no necesitamos dinero para edificar la iglesia, Amén. que necesitamos las riquezas que Cristo nos dio, Señor, para edificar una iglesia para ti, Señor. Amén, Una Señor. iglesia que te pueda dar a conocer a ti, Sí, Señor. Señor, amén. Oh, Señor, bendice a los hermanos, abre los ojos del Sí, Padre de entendimiento, la Señor, gloria, Señor, a cada amado, uno de los Dios hermanos que poderoso están de presentes. Jesucristo, Señor, Dios quita amado, el corazón de Señor. piedra y Oh, pone un Señor corazón de amado, carne en cada gloria hermano y a tu hermana, nombre, Padre, Jesús. en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Vamos a orar por la hermana Maya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Cristo de la gloria. Padre amado, Señor. estamos delante de ti. Amén, Señor, Señor. pongo mis manos sobre la Oh, cabeza de mi Cristo hermana. amado, Señor, para aleluya, bendecirla en tu nombre, aleluya, Señor. Tú sabes su situación. Sí, Padre Tú de sabes la lo que la aqueja a gloria, ella, Señor Señor. amado, Señor, te pido que le aleluya, des la victoria. Señor. Amén. Sí, Señor, la Señor. pechuga tuya se Oh, la diste Señor en amado, Cristo. aleluya, Que ella pueda gloria a tu creer, nombre, Señor, que Señor. ella es una nueva criatura. Bendice Que el su enemigo vida, no le su puede hogar, tocar ni un Señor, cabello la de vida su sus cabeza. hijos, Señor, que ella pueda creer de y toda su casa, obrar Padre en de consecuencia, gloria. Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Amén. aleluya, gloria a tu nombre, Jesús. Amén, gracias, Señor. Señor le bendiga, hermano, la rellena terminada. Amén. Amén, gracias, Señor.